recorrer los municipios y hablar con los protagonistas, los dirigentes que están a cargo de los municipios. Tenemos en esta oportunidad la posibilidad de saludar a alguien que hasta ahora no había venido, pero además también poder abrir con él un abanico de cuestiones políticas que resultan interesantes, sobre todo por la característica del intendente que está aquí con nosotros. Sí, y particularmente por la coyuntura que vive por estas horas, digamos, el peronismo. Hablamos de Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, uno de los hombres más importantes, digamos, del intendente, digamos, a cargo de una comuna importante en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda, intendente? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Vamos a hablar de la gestión, porque nosotros aprovechamos cada vez que vienen los intendentes para hablar un poco de las cuestiones relacionadas con la gestión, pero es inevitable hablar también un poco de política, sobre todo en esta coyuntura. Hoy incluso, por ejemplo, haciendo referencia o recordando aquella etapa de la renovación que representó Antonio Cafiero, algunos pares suyos, varios, y algunos gobernadores, incluso también legisladores nacionales y provinciales, están lanzando una suerte de refundación del partido, una renovación del partido. ¿Dónde está parado Jorge Ferraresi en esta hablada interna del peronismo por estas horas? Yo creo que hay un proceso de reacomodamiento a partir de una derrota electoral. Yo tengo el liderazgo bien claro que es de Cristina Fernández de Kirchner. Reivindicamos los 12 años de la gestión de gobierno que ha transformado la Argentina y en particular muchos de nuestros municipios. Y después, bueno, en esta cuestión el futuro nos obliga a crear estas nuevas mayorías. Y en esas mayorías seguramente encontraremos puntos en común donde con otros compañeros que tienen algunas visiones distintas de este presente nos iremos encontrando por datos reales, ¿no? Porque el gobierno neoliberal viene golpeando muy fuerte a nuestra gente, donde la oposición tiene que tener un rol importante, ponerle un freno a este tipo de políticas que complica muchísimo y el lugar primero de atención siempre es el municipio. Pero un sector importante de la oposición, en este caso del peronismo, digamos, puede ser que por supuesto debe estar preocupado por la coyuntura y las derivaciones de algunas de las medidas económicas de este gobierno, pero da la sensación, por lo menos, que está más preocupado por jubilar la Cristina que por afrontar, digamos, una representación de esas preocupaciones que son genuinas, digamos, de la sociedad. Sí, por eso digo, hoy lo que hacen falta son dirigentes y no candidatos, y fundamentalmente a veces hay reuniones de dirigentes que no tienen ningún tipo de representatividad con la gente, la sociedad por un lugar. El día viernes la marcha federal fue un aviso importante, donde muchos de esos dirigentes... Tienen los votos como ustedes, les dirán ellos. ¿Cómo? Tienen los votos como usted, dirán ellos, ¿no? Está bien, pero ya la reacción popular, la movilización popular, las organizaciones sociales, organizaciones políticas, ya hay un límite que ha superado el tema de cómo se organizan las centrales obreras, sino que hubo sindicatos de la CGT, de las dos CTA, organizaciones individuales que no pertenecen a ninguna de esas organizaciones. Me parece que es un aviso, y a veces, digo, reuniones de dirigentes, ¿no?, que van por un lado y la gente va por otro. Y muchas veces esa gente no tiene representatividad institucional. Hay mucha gente que ha ido a la marcha federal, o como viene viendo en muchos lugares, que casi el 70-80% de la gente va sola. ¿Y Cristina quiere estar a cargo de este lugar que le quiere dar algún sector del peronismo, o estará más preocupada tal vez por las cuestiones judiciales? No, ¿Qué dice usted? las cuestiones judiciales son cuestiones que tienen que ver en este tiempo con estigmatizar los que fueron gobiernos populares, como en la región. Dos nuevos actores en la política, como es el partido judicial y el partido mediático, ha sido por ese lado. Cristina está en una construcción que justamente nos induce a nosotros a generar estas nuevas mayorías. Lo dijo en un acto en Ensenada hace muy poco tiempo, que no está en condiciones de ponerse a liderar, sino justamente de ser una militante de esta construcción. Así que ese es el rol. Y nosotros, como tenemos orgullo de esos 12 años, tenemos una organización y tenemos un líder de esas características, como más o menos querer resignar, y yendo a la cuestión futbolera, jugar sin Messi, una cosa así. Así que, o sea que ustedes consideran por lo menos un grupo de intendentes, usted, Mario Seco, aunque provenga de otro origen, está alineado, digamos, en ese espacio, o Musi o algún otro intendente que juega desde ese lugar. ¿Creen no solo que Cristina Fernández de Kirchner es la referente de ustedes, sino que hasta les gustaría el año que viene, eventualmente, si ella decidiera, que los represente en una candidatura en la provincia? No estamos pensando en candidatura, la verdad que no lo hemos pensado, estamos pensando en cómo llegar a fin de año, estamos preocupados por las situaciones sociales que van sucediendo,
Y cuando a veces desde el gobierno nos tratan de desestabilizadores, todo lo contrario, justamente somos los intendentes los que sostenemos que no pasa ninguna cuestión de desborde social en cada uno de nuestros municipios, porque sostenemos el alimento, sostenemos una cantidad de cuestiones que tienen que ver con copas de leche, se empezaron a abrir comedores en la provincia de Buenos Aires, cosa que era algo que había quedado totalmente olvidado, así que nos va a encontrar en esa cuestión de defender la democracia. Para nosotros, nuestro objetivo es el 2019, el 10 de diciembre de 2019, que la Casa de Gobierno va a entrar algo que tenga que ver con el movimiento nacional, para poner a la Argentina en el lugar que nunca tuvo que haber salido. A propósito de 2019, y siendo que usted es intendente que ya lleva, ¿esta es su tercera gestión? Segunda y media. Sí, segunda y media, claro. Tuve un interinato 2 años y me después 2 más. veces, Según la nueva ley que aprobó el Parlamento bonaerense, usted ya no podría... Una más. Sí, una más. Le quedaría Sí. una más. ¿Usted también está en contra de esa mecánica que se ha votado en el Parlamento? Mira, la verdad que no tengo un posicionamiento muy firme. Para mí está bien. Yo la verdad que creo mi etapa creo que está agotada. Lo que sí es cierto que de última siempre el que elige es el soberano, a través de la voluntad popular. No hay ningún intendente que se instale durante mucho tiempo porque él quiera, sino porque hay una sociedad que lo reclama y esa interrelación que tiene con la sociedad permite que lo voten. Así que la verdad que mientras se diriman en las elecciones no me parece algo descabellado, pero después bueno, también hay límites de tiempos, pero me parece que para eso también hay que discutir un poco más políticas de Estado, porque también 8 años para implementar algún tipo de políticas de Estado es complicado. Me parece que nos debemos los bonaerenses una charla o fundamentalmente discutir seriamente la matriz económica de la provincia de Buenos Aires a partir de que podamos tener realizaciones y podamos tener transformaciones, y si no serán frustraciones permanentemente. Ajá, pero digo, usted dice debatir y que 8 años no alcanza. El justicialismo tuvo casi 28, ahora estaban... Sí, pero por eso digamos, ¿qué fue lo que pasó que no se pudo avanzar? Y es muy simple, te voy a dar ejemplo. Porque vamos al caso de un municipio vecino mío, Lanús. ¿Está? Lanús, el intendente anterior perdió porque tiene 5.000 calles pavimentadas, donde 4.500 están rotas. Está vino el intendente nuevo y dijo, bueno, voy a reparar las calles. Con mucha suerte, con mucha organización, con mucho esfuerzo, con muchos recursos económicos, podrá reparar 400 calles. O sea, va a terminar su mandato y va a tener más de 4.000 calles rotas. O sea, que no ha podido resolver su situación. Eso dice usted que le va a pasar a Grindetti. Pero vamos a uno propio, La Matanza. Pero digo, ¿por qué se le rompieron 4.500 a la...? Y porque se deteriora y porque la inversión que tiene, la matriz económica que tiene la provincia de Buenos Aires y los municipios no permite resolver las cuestiones estructurales. Por eso digo que como políticos, seriamente, para trabajar y entrar en políticas de Estado, tenemos que definir matrices económicas. Digo, uno no puede... Esto es como diseñar tu casa. Tu casa, decir, bueno, los pibes van a tal escuela, tenemos tal plan de salud, compramos tanto en alimentos, compramos tanto en vestimenta, entonces, bueno, funcionamos de una determinada manera. Ahora, si los recursos no te alcanzan para todo eso... Ahora nos vamos a meter en la gestión, intendente, pero Avellaneda, que es un mundo aparte, porque usted se ha propuesto, digamos, una obra por semana como eje de gestión. Inauguro desde el 1 de abril una obra por semana, entre un subsidio por día, y hemos hecho una reforma económica importante. ¿Cómo lo logra hacer? Ahora te termino con un ejemplo de un propio. La Matanza, el 50% de su ciudad recolecta los residuos 3 veces por semana. O sea, pasar esa matriz económica a resolverlo todos los días deben ser 700 millones de pesos. Entonces digo, hay otros municipios que todavía recolectan en calle de tierra con carro tirado a caballo. Entonces digo, hay municipios que tienen 14.000 calles de tierra. O sea, hoy pavimentar una cuadra está entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Como mucho un municipio podrá pavimentar 100 calles. Entonces digo, vos fijate la dimensión de problemática que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, no pasa por una cuestión de partido quién está, pasa porque discutamos seriamente qué matriz económica tenemos. Me parece que por eso la discusión del fondo del conurbano creo que es una discusión profunda que hay que darla, pero tampoco se termina ahí. ¿Planteada como la plantea el actual gobierno? No, yo creo que son recursos, el tema hay que ver en qué se distribuye. Yo siempre creo que la distribución de coparticipación siempre es subjetiva. Me parece que hay escala de las pirámides que hay que resolver. A mí no me gustaría discutir distribución de riqueza si todos los bonaerenses no tienen agua potable, si todos los bonaerenses no tienen cloacas, si todos los bonaerenses no tienen posibilidad de acceder a la educación inicial, si todos los bonaerenses no tienen acceso a la salud. Uno cuando recorre una cantidad de municipios, que ahora recién empezó la etapa de debate, de donde los chicos a los 3 años pueden ir o deberían ir a los jardines de infantes, averigüen ustedes cuántas salas de 3
falta en la provincia de Buenos Aires. Sí, Miles, y miles de salas. jornada Entonces, extendida que tenía que ahora haber digo, ¿qué 40 inversión más. hay que realizar para llegar a eso? Seguramente no alcanzaría el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, si discutimos Todas esas cuestiones, cuando estaba el gobierno anterior, ¿usted las planteaba también ante Scioli? Siempre lo hemos ¿Sí? planteado, siempre lo hemos planteado. No, porque no se lo escuchaba, digamos. Parece que ahora... Siempre lo hemos planteado porque siempre planteamos la matriz económica. Y vos me preguntabas cómo hacíamos nosotros, porque, porque cambiamos la matriz económica. De Avellaneda. Sí, porque cargamos justamente los recursos de recaudación sobre los sectores más económicamente ¿Quién posibles. queda todavía para ir a buscar, o quiénes quedan para ir a buscarle más? Yo creo que la provincia de Buenos Aires ahora quiere hacer una reforma que tiene que ver con el revalúo inmobiliario urbano y en realidad tendría que reformar el rural. El rural. El rural, o sea, el rural donde hay un sector de la economía que se ha beneficiado en estos 9 meses y tiene que ver primero con transferencia de recursos a partir de la devaluación y segundo con la eliminación de las retenciones. O sea, por lo tanto hay un sector económicamente con una superficie infernal, porque aparte la provincia de Buenos Aires es una de las mayores de plantación de cereales de la Argentina, creo que ahí tiene una potencialidad económica. De todas maneras, digamos, importante. la semana pasada... O sea, la discusión de distribución, digo, la provincia de sí. Buenos Aires es la que más aporta al Producto Bruto de la Argentina, es la que más desarrollo industrial tiene en la República Argentina. Entonces digo, si los bonaerenses no pueden tener en consecuencia de su riqueza los recursos como para poder transformarla, la verdad que resulta La difícil. semana pasada en esa silla estuvo sentado el ministro de Economía, Lacunza, le preguntamos sobre la reforma impositiva que piensa para la provincia de Buenos Aires. Efectivamente habló de un revalúo, pero lo dejó pendiente, digamos. Da medio como la sensación de que no tiene muchas ganas de dar una pelea de esa naturaleza. La pregunta es, en el caso de que la provincia finalmente resuelva avanzar en un revalúo del inmobiliario rural, ¿el peronismo lo acompañaría? Debería, por supuesto. El tema es que aplicamos los recursos siempre tiene que ver con eso. Uno del Estado necesita recursos. No hay ningún servicio que se pueda dar si no se recuperan costos. O sea, si no, uno entra en déficit, el déficit es un boomerang, una bola de nieve que va creciendo y que la verdad destruye cualquier tipo de economía. Así que hay que discutir. Yo te decía, como hicimos nosotros justamente cargamos en Avellaneda, ningún vecino paga igual al otro. Paga de acuerdo al valor de su propiedad. O sea, las petroleras, que tenemos muchas en Avellaneda, casi le hemos aumentado el 100%, a los bancos el 600%. El juego que no pagaba, paga. Y así uno empieza a hacer una economía que tiene que ver un poco más equitativa y a partir de ahí puede transferir recursos. O sea, hay que ir a buscarla donde está, digamos, donde la tiene. Pero si no, no hay otra manera. Y usted ve, digamos, que este gobierno tenga alguna... Porque la verdad es que el gobierno al gobierno le dicen todo lo contrario. En vez de ir a buscarla ahí, se la da a los que más tienen. Pero en el momento vino el proceso al revés. Primero es concentrar la economía sobre los grupos exportadores, sobre las mineras y ahora cargar ese déficit que tiene la Argentina en función de las tarifas, fundamentalmente para los más vulnerables. ¿Cómo se lleva con la gobernadora María Eugenia Vidal en términos de la relación política, que obviamente debe ser saludable, digamos, entre un intendente y un gobernador, e incluso con el presidente Mauricio Macri? Se lo pregunto a partir de un caso bastante particular, que fue más o menos parecido, o peor, creo que fue el de Avellaneda, que fue hecho noticioso durante esta semana, digamos, por un hecho que protagonizaron Macri, Vidal, en La Matanza, con la intendente Magario. En el caso de ella la invitaron, pero creo que no la dejaron subir al escenario. Estuvieron en Avellaneda en algún momento y hasta donde yo sé, ni siquiera lo invitaron. No, a mí no me invitaron. Digo, con la gobernadora he tenido la posibilidad de estar una primera jornada que convocó a los 135 intendentes. Después he tratado en los primeros meses 6 veces, intenté hablar, nunca he tenido la suerte, pero sí tengo relación con los ministros tengo... O sea que como a Magario en ese caso tampoco le atiende el teléfono la gobernadora al intendente de Avellaneda. Pero no lo intenté más, digo, hablo con los ministros casi todos me dan respuesta dentro de las posibilidades que tienen, pues tampoco digo, nosotros siempre dijimos algo que lo dijimos durante todo nuestro gobierno, siempre un proyecto nacional. No hay posibilidades de que haya un proyecto provincial o un proyecto municipal. Y acá el que manda es el proyecto nacional, es un proyecto nacional donde la economía se achica y el Estado se retira, la provincia de Buenos Aires, más allá de la buena voluntad que tenga la gobernadora, va a tener muy poca probabilidad de poder generar políticas públicas y eso es lo que falta ahora. ¿Cómo impactó o ha impactado en Avellaneda alguna de las medidas económicas? Bueno, nosotros hemos hablado en este programa y en algunos otros lugares, digamos, con el intendente Supar, por ejemplo, Mario Seco, dijo, la verdad es que en Ensenada la economía está paralizada, tengo que pagarle los alquileres a la gente porque tienen que abandonar sus casas, digamos, un distrito industrial en el que ha impactado mucho, de forma negativa, dice él, muchas de las medidas de este gobierno. ¿En Avellaneda pasa lo mismo? Y en Avellaneda es una ciudad industrial que se ha recuperado en los últimos 12 años con 73.000 puestos de trabajo, empezamos a tener desocupación, tenemos 25 o 30 familias en situación de calle que no teníamos ninguna, las copas de leche pasaron de 4.000 a 9.000 pibes,
hay 900 familias que vienen a buscar mercadería al municipio porque no pueden sustentar su plato de comida a partir de la pérdida de trabajo. Y yo digo, no hay que analizar ningún número de nadie, hay que analizar nada más la recaudación nacional. La recaudación nacional en los últimos meses viene interanual creciendo entre 20 y 21 puntos, cuando ninguna expectativa de inflación está en menos de 40, 41, 42, 43. O sea que ahí hay una disminución de la actividad productiva y económica y de consumo que está en el orden de los 20 puntos. Eso es lo que pasa en las ciudades desarrolladas como las nuestras. ¿Y esto, usted cómo cree que se puede virar o cómo puede hacer para que el gobierno revise lo que usted considera con marcha como la federal, con algo más elevado de tono, como plantea algunos otros dirigentes kirchneristas como Delía o Miles? ¿Cuál es el camino que usted ve por lo menos para que revisen, digamos? Yo creo que la marcha federal es un aviso. También creo que a partir de la marcha federal, creo que el ministro de Trabajo convocó a las dos centrales obreras a una reunión, así que siempre el diálogo es positivo. Me parece que hay que corregir rumbos, y en esa corrección de rumbos me parece que los efectos de la economía tienen que ser distintos. Así que, pero la verdad que este es un gobierno que se lo ve muy convencido de las políticas neoliberales, y en función de las políticas neoliberales, una Argentina donde los objetivos, esto lo decía Melconian previo a las elecciones, donde se necesitan entre 15 y 18 puntos de desocupación y bajar el salario medio de la Argentina a $400. Ese es el objetivo que tiene este gobierno con respecto a políticas macroeconómicas. Porque algunos sectores del gobierno ven en cada una de estas marchas actitudes poco menos que destituyentes, medio parecido como pasaba también en el kirchnerismo, que se veía en todos lados actitudes destituyentes. ¿Es destituyente una marcha? ¿Es destituyente ¿Cuál es la postura de la oposición? Es un mecanismo de la democracia. ¿Cómo va a ser una marcha destituyente? ¿Cómo un paro de esta parte dentro de los derechos? Lo que está totalmente claro es que nosotros vamos a cambiar el gobierno el 10 de diciembre del 2019. El resto... Nunca antes. Nunca antes, porque aparte no corresponde. Es más, si los que sostenemos justamente bien abajo que no pase nada somos los intendentes. Hay mucho malestar abajo. Si ustedes no tuviesen esa contención, ¿usted cree que podría haber algún episodio? Que no debería, porque justamente lo que hacemos nosotros para que no haya, cuando no tenemos recursos, como el caso de municipios como Moreno, hace todas las gestiones ante el gobierno provincial para que lo asistan. Uno no hace todo, uno hace todo lo contrario, porque aparte el primer lugar de ventanilla de un vecino es nuestro. Yo, por ejemplo, tengo una sensación térmica a partir de las cartas. Salían muchas cartas a todos los lugares donde voy. Y empezó a haber cartas donde todo el mundo te empieza a pedir trabajo a partir de que perdió el trabajo hace 3 meses, hace 4 meses, hace 2 meses. Estamos hablando de trabajo informal, ¿no? No, formal probablemente. Formal, Digo, porque empezó justamente a tener una caída de la actividad productiva que genera desocupación. Y eso lo empezamos a percibir, por eso me parece, nosotros cuando avisamos, no avisamos para destituir, avisamos para corregir. Y si a veces no nos dan los recursos para corregir, reordenamos recursos nuestros como para asistir a la cuestión alimentaria. ¿Qué pasó en los intendentes? ¿Qué pasó en algunos municipios, digamos, del Frente para la Victoria que despotrican contra una situación real, constatable? Les guste o no, dirán lo que quieran, pero efectivamente uno advierte que en la mayor parte de las negociaciones paritarias del sector público, estamos hablando, digamos, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, casi como corrieron detrás de la inflación. Y ese ha sido durante toda la gestión del gobierno anterior, Néstor y después Cristina en los 2 periodos, una bandera, digamos, que levantaba el gobierno en el sentido, bueno, había inflación, pero el poder adquisitivo siempre se cuidaba porque las negociaciones fueron superiores. Bueno, en el caso de su distrito, por ejemplo, la paritaria con los trabajadores municipales, ¿estuvo por encima de la inflación? Nosotros este año dimos un aumento del 41%, 3 tramos de 10% al básico, más 1.000 pesos de suma fija como valor neto, y eso hace un 41%, más nosotros tenemos dentro del convenio 4% de antigüedad por año trabajado, así que a partir de ahí también, cuando todos los municipios tienen el 1 a partir de la ley anterior, o sea que tenemos 3 puntos más. Inflación, la verdad que pensábamos que íbamos a superar, pero estamos preocupados porque ya estamos en torno al 40, 43, 44%, así que tenemos una expectativa de poder estar por encima, pero lamentablemente parece que no lo vamos a lograr. Hablamos de los ejes de la gestión en Avellaneda, 1 hora por día, un subsidio una por hora día, una hora por semana, perdón, un subsidio por día, sí. Ahí estaba. Sí. ¿Y ayuda social? Y también casi duplicamos los recursos que invertimos en alimentos. A partir de te da un dato, 4.000 pibes en copas de leche. ¿Duplicaron los recursos, intendentes, porque el costo se fue muy por las nubes? No, ¿O porque también mayor cantidad de gente demanda asistencia alimentaria? Había cosas que no existían. Por ejemplo, esto lo acordé con el ministro de Desarrollo Social de la provincia,
que después lo gestioné con el subsecretario Mercury, y ampliamos 2.500 cupos, más allá del valor que se duplicó en los cupos de comedores escolares, 2.500 cupos en las escuelas de nuestra ciudad. Las copas de leche que sí las sostenemos nosotros pasaron de ir 4.000 pibes a 9.000, que como decía, vienen 900 familias a retirar mercadería, cosa que eso no existía, o sea que hay una cantidad. ¿Qué es la tarjeta de beneficios Somos A? Y eso, nosotros empezamos a cuidar el tema de lo que es el consumo en Avellaneda, o sea que a partir de justamente los comercios de Avellaneda generan toda una tarjeta que están adheridas al municipio donde hay promoción de descuento y tratamos de que el vecino que consume en otro lado tenga el atractivo de poder consumir en esta ciudad. Pues bueno, tratamos de defenderla económicamente desde ese lugar, que el consumo quede acá, lo mismo que la ronda de negocios que tiene que ver con industrias que compraban insumos en industrias que estaban fuera de la ciudad, hoy si hay industrias que dentro de la ciudad tienen ese mismo insumo, por supuesto competitivamente con respecto al valor que pagaban, ¿no? Entonces, bueno, empieza a haber toda una economía que, bueno, tratamos de cuidar desde nuestro lugar. Intendente, ¿se ve obra pública que no sea gestionada por el municipio en el distrito de Avellaneda? ¿Ya empezó a haber? Deuda para obra pública se tomó muchísimo en la provincia de Buenos nosotros Aires. tenemos dos cuestiones. Uno, convenios pendientes con el gobierno que estaban en ejecución con el gobierno anterior, por el orden de casi 400 millones, cosas que la vamos haciendo. Ahí tenemos una deuda de la Nación de 160 millones, o sea, nosotros no paramos ninguna obra del gobierno nacional, sino la seguimos ejecutando. O sea, no vienen los fondos con la dinámica que nosotros esperamos, pero sí los van transfiriendo. De la provincia de Buenos Aires nos tocó en el entorno de 83 millones a partir del endeudamiento de la provincia. Eso vino un 20% de anticipo. Bueno, acordamos rápidamente con el ministro qué obras íbamos a hacer, así que empezaron a abrir los fondos en medida de que vamos avanzando con las obras. Así que, pero digo, para cuantificar, digo, de 87 millones que transfiere el gobierno nacional en deuda, nosotros el año pasado desde el gobierno nacional recibimos 830 millones, o sea que la actividad de obra pública comparativamente de un año contra otro mermó muchísimo. ¿Con la cuestión de seguridad cómo se lleva? Y hemos hablado con Ritondo, tenemos algunas diferencias de visiones sobre la cuestión, tenemos un tema pendiente que Martín Insaurralde presentó en la legislatura de la provincia una ley con respecto a la transferencia de las policías a los municipios, así que vamos a tener ese debate, aspiro a los próximos meses. La última de mi parte, Intendente, estrictamente política, volviendo a lo que fue el arranque de la charla. Tampoco se lo quiero preguntar en términos estrictamente personales, ni espero que nombre con nombre y apellido a ningún par suyo, pero en el entorno de los dirigentes que como usted se sienten referenciados en la figura en términos del liderazgo político de Cristina Fernández de Kirchner, ¿advierten por estos movimientos que se están dando por estas horas en el peronismo que hay un sector que de mínima actúan con mezquindad y de máxima son desleales, digamos? Yo creo que todos tenemos mezquindades y todos tenemos vanidades, justamente es el desafío, cómo superamos la mezquindad y las vanidades ante... Hay algo, mira, nosotros cuando empezamos el proceso de este gobierno había algunos que se llamaban dialoguistas, o sea, otros que nos definimos opositores, y el avance del tiempo hizo que todos los intendentes del Frente para la Victoria estemos en un espacio de oposición. Ese es un punto. Un desafío que tenemos para... Los dialoguistas originales se dieron cuenta ahora que tienen que... Hoy estamos en un lugar de la oposición, porque aparte de la democracia corresponde que haya oposición. Digo, yo a veces digo a mí, yo tengo oposición. Pasan dos cosas, a veces me hacen corregir y otras veces me hacen reafirmar, porque tengo tanta visión distinta con respecto a la oposición que mi idea me la hacen, o sea, poner como mucho más sólida. Entonces viene un proceso, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad que tiene que ver con este ejercicio de la unidad del Frente para la Victoria, del peronismo en todas sus expresiones, que es el tratamiento del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Ahí vamos a buscar el tema de tener un ejercicio de unidad y vamos a ver si esa unidad es posible a partir de esto, de quitar justamente vanidades, mezquindades y ponernos al servicio del conjunto de la sociedad que nos está pidiendo que nos pongamos al frente. No me quiso decir si sentía... No hablo de Jorge Ferraresi, hablo de este núcleo cercano al expresidente, si entre ustedes dicen, bueno, un poco desleal, digamos, esto de pretender jubilar la Cristina. Yo creo que son todos procesos, hay procesos de intendentes que son nuevos, que tampoco entienden mucho cuál es la mecánica de interrelación entre un gobierno y otro. Lo que también es cierto que creo que el gobierno lo que tiene que aceptar es que tenemos que tener distintos posicionamientos, distintos pensamientos, no se puede tener pensamiento único. No porque nosotros pensamos distinto vamos a desestabilizar. Nosotros pensamos distinto y lo expresamos y aparte gobernamos de una manera distinta y el resultado de la gestión tiene que ver con una gestión potente como es la de Avellaneda, que yo desafío, no sé si hay algún municipio de la provincia de Buenos Aires que inaugure una obra por semana o que entregue un subsidio por día. ¿Y de Daniel Scioli qué piensa, digamos, como referente político en términos de representar al partido, digamos? Yo creo que somos todos necesarios, digo, en esta etapa de unidad que se viene. Yo creo que nosotros, todos los actores que estuvimos en el 2015
dando la batalla al frente para la victoria, me parece que tenemos que repetir ese escenario de unidad en el proceso que viene el 2017. Jorge Ferrares, intendente de Avellaneda, muchísimas gracias por haber venido esta noche acá a charlar No, con al nosotros. contrario, gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Bueno, muy bien, ya volvemos.